lo que quería basar mi presentación es en explicar un poco cómo he llegado hasta aquí, o sea, cómo he llegado hasta aquí y un poco lo que he aprendido con vosotros, con muchos otros proyectos que no están aquí, en todo esto que hemos escuchado pues, de Manuel, de este triángulo que genera la confianza y que nosotros lo hemos convertido en lo que hemos llamado dirección por misiones. A mí, yo estoy muy agradecido de lo que he escuchado porque me ha impactado, tal como me impactó en su día cuando conocí a Pablo y a Carlos, porque veo que este sentido común es un poco lo que he ido aprendiendo y yo pensaba, bueno, y la dirección por misiones es lo único que hay en las organizaciones para generar un alto rendimiento, para generar un espíritu de confianza. Pues no, es el que he conocido yo y es el que hoy estoy aquí pues dándonos un poco la experiencia y de una forma estructurada pues lo que he ido aprendiendo, ¿no? Nuestro modelo, explicando en 3 pilares un poco esta media hora que tengo para explicaros un poco lo que hemos aprendido. Primero, la primera cosa que hemos aprendido es que había la necesidad de crear un modelo. Yo empecé a trabajar joven, explicaré un poco mi experiencia, con 15 años me ponía en los almacenes a hacer de logística y muy joven me puse, el primer trabajo que tuve fue de vendedor, vendía aspiradores, iba a las puertas, a casa de las personas y vendía aspiradores. Y esto para mí, había un liderazgo en la organización por objetivos, se tenía que alcanzar según qué metas, y a mí esto fue una experiencia vital porque me ayudó a entender este tipo de liderazgo. Había un credo que cada mañana se cantaba y bueno, una experiencia pues, que me iba dando unos inputs joven, tenía un nivel de implicación fruto de estas técnicas que hacían en la gestión. De ahí empecé a formarme y entendía, bueno, es que esto lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces hice una formación, me formé en económicas y me puse a trabajar en una grande multinacional y en esa multinacional pues yo aprendí que para ser líder tenía que ser muy buen técnico y era algo que yo lo puse como un chip, pues yo tengo que ser el mejor y lo intenté y entonces si fuera el mejor técnicamente, pues seguramente la gente me amaría, me reconocería, y entonces puse esto como una meta, ¿no? En mi vida, pues, y así fue. Y en el año 2005 me invitaron a venir a Barcelona como gerente, y, bueno, y un liderazgo muy enfocado a este orden y mando, tenía unos objetivos claros, pero muy enfocado, tú tienes que ser muy bueno para que la gente te reconozca, tienes que ir a hablar. Era muy joven, pero bueno, y esto es como yo empecé a vivir las organizaciones, ¿no? Que empecé a entender las empresas, pues aquí hay que ser bueno para poder crecer y cuanto más mejor. Y dentro de esta dinámica, pues me fichó una empresa metalúrgica, una empresa local de Cataluña, líder europeo en la construcción del acero, y bueno, entré dentro del corporativo. Y a poco tiempo me enviaron a una compra que hicimos en Coruña y estuve ahí de responsable financiero y más me había crecido porque tenía 25 años, 26 años, recién casado y era bueno, ¿no? Y esto para mí como que estaba cumpliendo mis metas, pero cuando de repente me presentan que tengo que gestionar un equipo, yo las metas que ponía al equipo eran exactamente las mismas que me ponía a mí. Y entonces mi relación con la gente era muy transaccional, ¿no? Y no sabía otra cosa porque yo veía la implicación y lo que hacía yo en mi vida y esto es lo que yo buscaba en los demás. Y esto me ha generado muchos problemas, también algunos fracasos en las relaciones, fruto de la inexperiencia, mucha presión dentro de la industria, pues quizás no sabía tratar pues quizás con los sindicatos, no sabía tratar pues con los equipos que tenía, bueno, tenía una serie de dificultades. Dentro de esta historia, que he estado ahí 2 años, mi matrimonio pues ha ido creciendo, la familia también, y fruto de estar tan lejos, pues decidí venir a Barcelona y tuve la oportunidad de entrar con unos inversores, pues han montado un startup, y los de Barcelona pues a lo mejor lo conocéis, unas tiendas de electrónica de consumo, y me pareció muy retante, ya considerando que tenía un dominio del mundo financiero de alguna manera, me pareció muy retante meterme, bueno, pues ahora voy a gestionar un negocio, ¿no? Entonces empecé una startup de tiendas de electrónica de consumo, se llamaba Dose,
y fue pues interesante. Empezamos de la nada, éramos 4 personas, llegamos a hacer 120, 4 tiendas, acabamos facturando 10 millones de euros en el último año, y aquí me encontré pues con otro tipo de liderazgo. Era yo que lo tenía que impartir, venía ya con las dificultades de esta experiencia industrial, y de repente me encuentro pues con un proyecto, empiezo a construir equipos de ventas, de tiendas, y mi relación con ellos pues fue difícil al principio, porque nosotros teníamos que implementar un concepto distinto dentro de la distribución, que tenía un propósito hacia el consumidor que no tenía pues otras tiendas que pueden conocer, como sois MediaMarkt, tiendas de renombre que conocéis todos. Y era un concepto de que nosotros teníamos que ser una tienda amable, que el consumidor pues tenía una relevancia y teníamos que dar este propósito tenía que llegar al consumidor y el consumidor lo tenía que entender. Entonces, construir todo este concepto pues me ha costado, porque no sabía cómo. Yo tenía muy claro cuál era el modelo de negocio, pero no lo sabía transmitir. Entonces, dentro de esta experiencia empecé a trabajar con ellos, cómo podemos llevar esto al mercado. Y bueno, y las primeras experiencias que hicimos fue escuchar, montamos sesiones de reflexión para escuchar las experiencias que tenían los vendedores en la tienda, por qué la gente no compra, qué es lo que el cliente está pidiendo, y esto fue la primera vez que empecé a trabajar o a entender algo de un propósito dentro de la organización, cuánto importante es que la gente sepa por qué están haciendo las cosas. Y empecé a tener mucha inquietud en esto, pero me ayudó mucho. Había cosas muy graciosas, que la gente venía el novio que quería comprar un iPod para la novia y lo quería rosa. Bueno, se empezó a intercambiar una serie de experiencias, señores que querían comprar el móvil de última generación y pensaban que con la tarjeta ya era suficiente. Bueno, cosas muy divertidas que hemos generado este intercambio de experiencias, y empezamos a construir algo, a construir un propósito que nos permitió en 2 años pues tener este crecimiento que os he explicado antes de un startup. Y de aquí el proyecto ha tenido sus altos y bajos. Me contrataron de PS City, no sé si os acordáis del concepto de PS City, justamente pues por este concepto de la tienda amable. Pues PS City tenía unas serias dificultades, estaba en un proyecto de reestructuración, y entonces bueno, me pidieran de llevar todas las tiendas, en la época eran 50 tiendas en España, 1.200 personas, y me pidieran, yo tenía en la época 27 años, y bueno, pues esto es un poco lo que siempre he deseado, me han reconocido este valor, pero yo no sé si soy capaz de llevar esto, ¿no? Y cuando llegué, lo primero que hice fue presentarme a todas las personas y intentar entender qué era para ellos la compañía, o sea, qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Y la respuesta fue de lo más dramático que he tenido en mucho tiempo, ¿no? O sea, no había ningún sentido en lo que se estaba haciendo, era un ordeno y mando puro, una relación totalmente transaccional, y luego entendías, bueno, es que así, ¿cómo podemos cambiar esto, ¿no? Tanto fue así que mi experiencia duró muy poco, hicimos un plan de viabilidad y el inversor decidió hacer un layout, y era más rentable cerrar el negocio que continuar operando. Y ahí fue cuando tuve una enorme inquietud de no haber podido ser ágil en este proyecto que me han dado, de poder cambiar las personas de una forma rápida, y me acerqué al IES y conocí a Carlos y a Pablo Cardona. Y cuando me acuerdo que fui al despacho ahí en el IES, yo el IES lo tenía todavía muy lejos, era muy joven, y voy ahí y Carlos y Pablo me explican, mira, nosotros en estos años hemos hecho un montón de cosas. O sea, hemos investigado, hemos hecho proyectos, tenemos algo, bueno, que te queremos explicar, que es cómo podemos construir este propósito que tú has explicado pues, a lo largo de tu experiencia, ¿no? Y me encantó. O sea, y lo que me han explicado, ahora os intentaré resumir a nivel de experiencia, pero me ha encantado pues, lo que se me ha ido explicando, ¿no? Y me ofrecieran, pues, oye, pues, con lo que tú has hecho, pues nosotros queremos seguir investigando, y nos gustaría que tú llevaras pues, esta parte de la consultoría a las empresas. Y yo dije, bueno, pues para mí a nivel personal ha sido importantísimo, porque yo venía de alguna forma muy desestructurado, una persona financiera, que se ha metido en el mundo de la gestión,
venía con conocimientos de la universidad, pero muy poco estructurado, y yo decía, mira, estoy al lado de las personas que personalmente me pueden ayudar. Y lo vi como un acto, pues un proyecto nuevo, teníamos que hacerlo crecer, llevarlo al mercado, y me impactó. La primera experiencia que tuve fue una reunión con Gabriel Monllao, que Carlos me llevó a las oficinas de Ferrer, lo conocí, y lo que me llamó la atención de esa entrevista, y te lo digo, Gabriel, pensé, bueno, todas estas ideas están bien, pero son cosas que las he vivido yo y dificultades. Pero ver la ilusión de Gabriel en realmente querer impulsar este propósito a mí me impactó mucho y me quedó marcado. Luego me enviaron una semana a Jiménez Maña, estuve una semana aprendiendo con la paciencia de Juan de, pues aprendiendo un poco lo que se estaba haciendo, y me reforzó una cosa, pero lo llevé un poco a mi campo, ¿no? Que es vamos a crear sistemas para que este propósito se genere muy rápido, y me olvidé un poco de la parte emocional, porque ya lo tenían, o sea, ya lo veía. Y pues, salí de ahí con Carlos, mira Carlos, ya tengo la llave de hacerlo esto rápido, vamos a crear sistemas que la gente no se desvíe del propósito, generemos la confianza, etc. Y Carlos, pues cuando vuelvo me presenta, bueno, no, es que nosotros con el libro, con lo que hemos investigado, ya tenemos muchas cosas. Entonces me empezó a enseñar todos estos proyectos y me empezó a enseñar también cantidad de conceptos. Es que ya tenemos todo esto, mira, esto es lo que hemos ido haciendo. Tal, y yo tengo estas ideas y tengo esto. Yo pensaba, bueno, pues entonces, pero esto a mí me genera un poco de confusión, no sé si a vosotros, pero llegaban unos proyectos, ya habían implementado la misión y se quedaba ahí. Bueno, la misión, bueno, pues que luego la gente va sola, la gente, una vez tiene la misión, la gente ya sabe lo que tiene que hacer, no hace falta hacer nada más, lo importante es generar el sentido de misión, y con que hagas misiones y misiones participadas es suficiente. Bueno, pues yo me he quedado un poco confuso, pero bueno, es que si esto es un proyecto y es una empresa de consultoría, pues tenemos que hacerlo en unos plazos, tenemos que conseguir que esto vaya en un ritmo, ¿no? No, no te preocupes. Y bueno, luego había proyectos con el señor Flusá en Camper, que también lo recuerdo como una experiencia importante para mí en todo este inicio, que hacíamos las competencias. Y dice, bueno, ¿y dónde está la misión aquí? Bueno, sí, ya lo han definido hace tiempo, bueno, pero con las competencias ya tiraremos, porque la gente ya entenderá que a través de las competencias vamos a generar este... Bueno, yo estaba con una cabeza, y bueno, esto, mi analítico y mi capacidad, pues estaba muy confuso, ¿no? Y entonces, Carlos, aquí tenemos que hacerlo algo rápido y estructurarlo, ¿no? Y que la gente pues vea que realmente vamos a generar este impacto en el corto plazo, ¿no? Y de ahí nació, y Manuel, y aquí voy a coger un poco tu modelo porque veo que cuadra perfectamente, creamos este triángulo, ¿no? Y cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de la moral, o sea, de entender el propósito, ¿no? Estamos hablando de entender exactamente, oye, ¿qué estamos haciendo para que la gente entienda cuál es el propósito de la organización? Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de corazón. O sea, ¿y qué pasa? ¿Y la gente realmente se cree en esto? ¿Se está emocionando con esto? Las empresas que he estado viendo, ¿cuánta emoción hay por el propósito que existe? Yo pensé, esto para mí fue una novedad, porque yo la emoción la generaba con sistemas, y los sistemas lo tenía clarísimo. Bueno, es que hay que ir a la parte de carácter, hay que forjar a la gente, hay que cambiar la gente tiene que tener este sentido de urgencia, la gente tiene que ver los objetivos. Bueno, y entonces con esto creamos este modelo, que ya en las bases de la Dirección por Misiones había toda esta relación de liderazgo de sistemas, esta conexión, lo había leído en el libro, pero tenía la necesidad, y no sé si vosotros, pero de crear este esquema, ¿no? De poner cada cosa en su sitio. Bueno, ¿y qué estamos haciendo a nivel de la estrategia? O sea, ¿qué herramientas tenemos para llegar a los proyectos y ayudarles a pensar en este propósito, ¿no? Y empezamos a meter todo en su sitio, ¿no? El gobierno corporativo, el modelo de negocio, que es ahora que estamos en lo último, estamos trabajando pues con Carlos y Joan-Enric Ricard en el IES, trabajando en todas estas metodologías para trabajar muy bien este modelo de negocio conectado con el propósito. Estamos haciendo, por ejemplo, en Nalón este proyecto. La misión de la marca, que cómo genera, pues el trabajar bien este propósito, cómo luego genera esto un mensaje al mercado y crea esta misión de marca, ¿no? Las misiones participadas, los valores, la visión, la proyección esta de la misión que tenemos. Todo un sistema de planificación estratégica alineado con la misión, o sea, no planificar, no tenemos recursos para analizar el mercado a nivel externo, ¿no? Pero en algunos proyectos nos hemos conciliado con otras consultoras, pero hemos ayudado a generar esta planificación estratégica.
toda la herramienta DAFO que nos ayuda muchísimo a que la gente reflexione sobre este propósito, qué debilidades tiene nuestro propósito, qué amenazas puede tener este propósito dentro de la organización, la segmentación, cómo estamos enfocando este propósito a los segmentos que queremos enfocar. Bueno, todo esto lo hemos puesto en su sitio, ¿no? Y para nosotros pues nos ha ayudado muchísimo a poder, o sea, siempre que vamos a un proyecto dibujamos este modelo a cada cliente, porque, y ahora si viniera aquí a dar un ejemplo, o bueno, ejemplo no, pero si viniera aquí a explicar la experiencia de Ferrer o la experiencia de Jiménez Maña, son realidades distintas, o sea, quizás lo que se explique de Ferrer a Jiménez Maña no le sirve, puede coger una idea, pero son realidades distintas, hay que hacerlo de manera diferente. Por eso, lo que a mí tanto me había costado al principio, pero Carlos, es que esto no tiene ningún sentido, hacemos la misión y tú aquí has cogido las competencias, pues sí que tiene sentido, porque son realidades diferentes, o sea, porque Carlos tenía, y esto también lo he aprendido de él, pues tenía al principio una sensibilidad especial que a mí me ha costado generarla, de entender cuánto la gente está viviendo la misión de su organización. Hay un indicador, sí o no, o sea, y esa es la medición. Y cuánto, y pues Carlos llegaba, no, pues esto pues lo he ido aprendiendo, y es así, o sea, lo veo en mi casa, lo veo con mis hijos, o sea, cada hijo es diferente, o sea, hay misiones distintas, yo hago las mismas cosas, entonces, y las organizaciones es lo mismo, ¿no? Y esto también me ha ayudado mucho personalmente la consultora, porque, que lo explicaré más adelante, que es una de las cosas que estamos trabajando aquí abajo. Todo esto me ha ayudado para una cosa, o sea, DPM Consulting yo entiendo que es una empresa ambiciosa, que quiere crecer, que queremos pues llevar este modelo, ¿no? Interactuar, recibir nuevas experiencias, aprender. Yo tengo esta trascendencia, ¿no? Yo cuando me levanto por las mañanas, una cosa que he aprendido, quizás mucho por esta paradoja, ¿no? Pero mucho porque en mi vida he estado mirándome a mí mismo durante mucho tiempo y miraba el impacto de las acciones de los demás hacia mí y si yo voy a tener futuro, y aquí pues he aprendido otra cosa. Y he aprendido que DPM Consulting es, si yo soy ambicioso y Carlos es ambicioso, pues DPM Consulting es ambiciosa. Y es cuánto yo estoy dando de mi vida a construir algo en conjunto, ¿no? Y cómo todos los que estamos incorporando dentro de la empresa, pues estamos construyendo un propósito, ¿no? Y ver que este alineamiento pues está ocurriendo, ¿no? Esta unidad, y esto es lo que llamamos de la unidad. Y esto es lo que nosotros queremos ir a las organizaciones y construir. Este es el fin en sí mismo de todas las experiencias que queremos generar, ¿no? ¿Cómo? Pues por el triángulo. ¿Cómo? Generando confianza. O sea, y a mí me ha encantado porque está todo alineado. O sea, es otra forma, pero está todo alineado. O sea, en el fondo, el fin es el mismo. Y esto es algo que queremos impactar. O sea, generar... La misión de la empresa por sí sola no tiene ningún sentido. O sea, es las personas que la hacen. Entonces, la forma como estamos impulsando esto a las personas, que las personas están dando parte suya, es lo que construye un todo, ¿no? Perdón. Y entonces, esto no ha cambiado mucho, pero al final, dentro de hemos puesto cada cosa en su sitio, lo fundamental es que la misión, la visión y los valores estén en medio, y luego todo lo demás son herramientas. Y antes habíamos puesto la misión arriba, pero no, esto es el corazón, esto es la parte, es el centro, ¿no? Es lo que va a dar toda la coherencia y la consistencia de la organización, y esto es lo que tenemos que defender, y en esto generamos la confianza. ¿Por qué? Porque nosotros queremos impactar, y lo que yo estoy viendo, y ahora voy a intentar dando ejemplos, no de proyectos que están aquí, sino de cosas que estoy viviendo en otros sitios, es generar la unidad. Tiene que tener un retorno. ¿Y cuál es el retorno? Pues el beneficio, el resultado en la compañía, y esto es que se ve. Y ahora, una de las cosas que aprendí estando con Carlos y con Pablo es a leer. Yo leía muy poco, leía de lo mío, pasé lo mejor, pero no me metía en otros campos que no fueran el mío. Y ahora, leyendo Adam Grant, pues que uno de los grandes investigadores, que me ha ayudado muchísimo en todo el tema estratégico, pues él mismo lo reconoce. O sea, una organización sin unidad no puede tener grandes resultados. Y esto es lo que nosotros queremos impactar. Ahora estamos en un proyecto, una empresa en una fuerte reestructuración y controlados por todo un tema de deuda financiera, con mucha presión,
Pues, vamos, las personas es que está en la naturaleza del hombre, o sea, es que el hombre necesita saber el propósito para poder servir, para poder amar, o sea, está todo relacionado, necesita saber el porqué para poder unirse a algo. Yo una de las cosas cuando empiezo los proyectos hago una sesión, una dinámica y hago una pregunta que molesta mucho, ¿no? Que es, oye, mira, ahora se empezaba preguntando a cada uno por qué vive, costaría, ¿no?, contestar. La gente no está acostumbrada a pensar en esto, y más cuando llegas a una organización, ¿y por qué estás aquí? Bueno, yo estoy aquí para hacer la parte, o sea, cuesta profundizar en estos temas, ¿no? Y nosotros, solo el hecho de clarificar esto, solo el hecho de clarificar, desplegarlo, pedir a la gente, mira, ¿cómo estás contribuyendo? Bueno, ya lo entiendo. ¿Es consistente? Sí, es muy importante que sea consistente. Si no está conectado con el modelo de negocio, pues es un drama, ¿no? Pero esto es lo que nosotros buscamos y lo que queremos impactar. ¿Por qué? Porque al final de todo esto hay una motivación aquí que la queremos generar, que antes hablaba Manuel de las motivaciones para justificar muchas de las cosas, ¿no? Pero hemos aprendido de una forma sistémica a generar una motivación distinta. Y es curioso, porque en otro proyecto donde ahora estamos, sabéis que cuando empezamos los proyectos hacemos siempre el DPM Index, que medimos el estado de la cultura empresarial, y ahí nos da un valor, que es la unidad de cómo está, pero también medimos la motivación. Y ahora estamos en un proyecto que la motivación es de lo más alto que hemos visto, la trascendente, de lo más alto. Pero, no, o sea, el fin es conseguir la motivación trascendente, ¿para qué? Para impactar y tener los resultados. Pero la gente puede generar esta motivación trascendente de otras formas. Y estoy viendo lo que dijo Manuel, pues es verdad, es que hay otras formas. Llegamos a un proyecto y vemos que tenemos motivación altísima. Pero luego, toda la parte anterior no es consistente, o sea, el propósito no está claro, la gente tiene la motivación por otros motivos que se pueden perder en el tiempo. Y lo que nosotros hemos aprendido es que en el tiempo, si somos consistentes, pues que esto perdura, ¿no? Y esto es todo lo que he ido viendo y aprendiendo de las empresas que he ido investigando, leyendo de las investigaciones de Carlos y de Pablo. Y esto es los inicios, ¿no? Al final, si habéis leído el libro de la dirección por misiones, siempre estaba este círculo vicioso, ¿no? Tenemos que generar un liderazgo distinto, que tenga unos sistemas que lo acompañen para que los sistemas vuelvan a reforzar este liderazgo distinto, ¿no? Bueno. ¿Y qué características tiene este líder? Pues un liderazgo centrado en la misión, un liderazgo que hable de compromiso, un liderazgo que tenga compromiso, que tú tengas la capacidad de estar al servicio de los demás, que seas generoso, que puedas estar acompañando este propósito y que la gente lo vea, la gente vea que tú estás ahí. Pero no solo eso, sino que crear herramientas de intercambio, de servicios internos dentro de la organización que ayuden a cooperar. ¿Para qué? Para transformar. Cambio quizás se queda corto, ¿no? O sea, para transformar. Y lo hemos resumido así, que hay un liderazgo de servicio y un liderazgo transformador. Servicio que coopere y que genere compromiso. Transformador, que haya el compromiso y que genere el cambio. Y esto es el liderazgo que necesitamos. Un liderazgo de servicio, pues que busque esta influencia, que busque esta generosidad, que busque esta necesidad de estar cooperando, de este leadership que hablaba Pablo. Y la parte de transformación, pues que sea también visionario, que sepa poner el camino, que sepa dónde tenemos que ir, que a lo mejor tiene que romper y tiene que poner un camino y una proyección de este propósito, ¿no? Y esto, dentro de las experiencias que luego vosotros vais a hablar, pues esto es donde nosotros siempre tenemos la visión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en estas tres variables, o en estas dos de forma agrupada? ¿Cómo podemos ayudar a generar este liderazgo? Luego está el carácter de la persona, que a veces nos cuesta, ¿no? Y aquí viene lo que os quería explicar, ¿no? ¿Qué necesita tener? Pues el líder tiene que buscarse responsabilidad dentro de la misión, o sea, tiene que conocer el contenido de la misión. Si hay un líder que va por el almacén y cuando habla con sus empleados no menciona para nada los compromisos que esos empleados están teniendo, pues cuando pase el empleado, pues, bueno, me quedaré con lo que me ha dicho, pero si no ve ahí un contenido, hay que tener contenido. Luego hay que tener un testimonio, hay que haber un testimonio directivo, cuando lo estamos hablando, no solo sea explicando los resultados, sino un poco la consistencia que hablabas, el compromiso, ¿no? Luego el coaching, el servicio, este talento interdependiente, el equipo empieza a fluir, o sea, todos empiezan ya no es el líder y el seguidor, sino que hay varios, empiezan a funcionar en red,
teniendo el sentido del para qué todos, hay uno que va y que empieza a decir pues, su creatividad, tantas ideas que hemos visto con Florent, pues esto sale del equipo, o sea, no es la gente entiende el para qué y empiezan a... Por eso, cuando venimos aquí y tenemos esta experiencia en Vigón, pues es buenísimo, porque es la experiencia de Vigón, y sale de su equipo. Llevar esto a nuestro despacho, pues quizás no tenga sentido. Entonces, ¿y por qué? ¿Cuál es la buena noticia aquí? Es que la gente con propósito hace cosas adaptadas a lo que vives y al entorno donde tú estás. ¿Y cuál es la gran paradoja de esto? Y Manuel antes lo ha comentado, ¿no? O sea, hay que tener esta humildad, hay que reconocer tus debilidades, hay que reconocer, mira, yo hasta aquí llego, hasta aquí no llego, cuento contigo, y para eso definimos un propósito, donde estoy esperando que tú me estés aportando. Pero por reconocer esa debilidad, reconocer lo que somos, estar en la verdad, no significa que no tenga que ser ambicioso, al revés, o sea, al revés. Luego muy orientado al servicio, o sea, cuando sabemos que eso va por delante, o sea, el compromiso realmente es verdad, cuando el compromiso estás dispuesto a abdicar de muchas cosas para estar sirviendo al otro, y servir, ahí es donde tú tienes tu recompensa, ayuda, desprotege, o sea, no es una persona que está velando solo por su interés, como explicaba yo antes, ¿no? O sea, cuando yo me estoy mirando a mí mismo, pues ayudar a los demás es muy complicado, porque hay politiqueos internos, hay conflictos, porque mi jefe, y ahora como lo explico está mi jefe sin que quede en evidencia, bueno, y dentro de las organizaciones hay muchos de estos temas, ¿no? Y el carácter pues se va haciendo en función de la cantidad de caracteres que hay en la organización, y hay que haber algo que lo rompa, ¿no? Sobre todo, inflexible en los principios, o sea, si esto es el propósito, pues este es el propósito, ¿no? No solo el principio de misión, sino los valores que tenemos, sino la proyección que hemos hecho, y hay que buscar esta inflexibilidad, y de confianza yo no voy a hablar, ya hemos hablado y está claro. ¿Cómo lo hacemos? Con herramientas, o sea, nosotros de nuestra parte lo que podemos aportar son herramientas, daros las herramientas. Dentro de estas herramientas estamos apuntando a todo lo anterior, lo que os hemos dicho, las dinámicas buscamos construir este liderazgo, pero lo que os podemos aportar son herramientas, porque lo demás lo haréis vosotros, o sea, lo demás es cada uno en su equipo que conoce su organización, que recibe una dinámica y lo implementa a su manera, y no hay más, y esto es dentro de la parte de estrategia, pues muchas de las cosas que estamos haciendo en los proyectos y buscamos pues que la gente cójalo y vaya generando este liderazgo, ¿no? A nivel de liderazgo, pues cómo generamos esta emoción, cómo generamos esta parte emocional, esta parte dentro de la persona, ¿no? La parte motora que hablaba Carlos pues, y Pablo en el libro, ¿no? Esta parte, la estrategia es la parte formal, aquí estamos en la parte motora y luego hay una parte dinámica que es la que explico a continuación. Pero todo el tema de comunicación, acciones, todo esto que ha hecho Florent en Vigón, pues una serie de cantidad de acciones de comunicación, de cómo estamos llevando esto a la gente, cómo estamos siendo consistentes en este propósito, cómo estamos, un hilo conductor, hay un hilo conductor, o sea, tú vas por el pasillo, tienes el árbol, abajo han creado un hilo conductor y la gente, esto es consistente, o sea, no es que ahora se me ha ocurrido otra idea y vamos por aquí, y esto pasa, y esto es mucho del valor que aportamos en los proyectos en crear esta consistencia. Luego un plan de formación institucional, no solo operativo, no solo en las necesidades que tenemos el equipo de ventas, de cómo podemos impulsar más, sino qué estamos haciendo para explicar esto a la gente, para explicar este propósito, pero no de una forma solo de contenido, sino de una forma de sensibilización. Luego en programas de desarrollo, a veces hay que ayudar, a veces hay que sentarse con los directivos y ayudarles a explicar cómo se puede conseguir esta generosidad, este servicio, esta transformación. Un tú a tú, estar con ellos, ¿no? Es otro programa que hemos visto que era importante. Ayudar mucho también en procesos, ¿no? Y aquí más bien en la gestión emocional, en la toma de decisiones, en el trabajo en equipo, la gestión de los equipos, gestión de reuniones. Más que nada no es la dinámica, sino cómo se trabaja según qué contenidos, ¿no? Ayudarles en este proceso. Y la misión individual ya lo he explicado. Y luego la parte dinámica, ¿no? Cómo dinamizamos todo esto. A mí es la parte que más me ha encantado, bueno, desde el principio me he metido de pleno aquí, por todo el tema cuantitativo, ¿no? Y siempre me ha gustado, es más la parte cualitativa, ¿no? Y ahí es donde yo he evolucionado, de poder estar, esta parte motora que vimos en liderazgo, oye, ¿y cómo controlamos los indicadores cualitativos? Eso también es muy importante, ¿no? Y hemos creado herramientas, ¿no? El despliegue de objetivos, proyectos, sistemas de retribución, el cuadro de mando, la parte de competencias, planes de acción, y una cosa muy importante son los procedimientos internos
que viene también de las interdependencias, donde generamos servicios de cooperación que ayudan a este dinamismo.